Volvemos a nuestro primer amor, el terror asiático para esta tercera temporada del Invernadero. Vamos a discutir hoy Fan Xiao o Detention, una película de 2019 del director Jong Soo, un horror político histórico que interpela a toda la humanidad relacionada con la guerra, el autoritarismo y muchos temas que hielan la sangre. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Vale, bueno, creo que no fue suficiente el episodio anterior de meternos en un tema espinoso, como era la psiquis humana, las sombras, y esta vez nos metemos con historia, política. Otra vez no le vamos a esquivar a los temas y vamos a hablar bien a fondo. Sí, vamos a hablar de nuevo de lo que se esconde detrás, que suele ser mucho más terrorífico que cualquier monstruo que se pueda presentar, porque en este caso va a ser básicamente toda la charla, pero los monstruos humanos o la crueldad humana es mucho más terrorífica que cualquier criatura que nos puedan presentar. Esta vez viajamos a la isla de Taiwán, con todos sus conflictos que tiene en relación con la parte continental china. Es una película que parece casualidad, ¿no? Pero estamos a metros, una manifestación política bastante enardecida, así que por ahí en el audio se va a escuchar un poco de trasfondo de bocinazos o petardos o altoparlantes. Que bueno, hoy nos vamos a meter de lleno con la política, ¿no? Esta película Detention, ¿no? Que nos tenemos que volver atrás ya, contexto Guerra Fría, a Taiwán, ni más ni menos, ¿no? En un régimen autoritario. Sí, un régimen autoritario, y antes, si querés de empezar a hablar de la película, sí me gustaría como contextualizar lo que viene por fuera de la película, que es, bueno, Detention es un videojuego hecho en el 2017, un videojuego de estos que son en 2D, ¿no? O sea, en inglés side-scroller, que vos lo ves, es una aventura así casi gráfica, y que obviamente fue prohibida en China, ¿no? Porque todas las cosas, viste, que esbocen una crítica a la historia, en China no son muy bien recibidas. Entonces, bueno, ya venía con mucha tela en eso, había tenido mucha buena crítica la recepción, y bueno, la prohibieron en China, y después cuando se hizo la película también la prohibieron en China. Lo cual es el efecto Barbra Streisand, ¿no? Cuanto más prohibís algo, más se escapan por las alcantarillas. La gente quiere saber por qué está prohibido, por qué. Y te das cuenta también hoy en día de las redes, internet y todo, es tapar el sol con las manos, ¿no? Sí. Lo curioso es que está prohibido por el gobierno de China, pero es una película que está seteada en el 62 y que al régimen que más critica en realidad era el gobierno capitalista de China. Era como en realidad era un gobierno fascista. Sí. O sea, anticomunista. Eso es lo que voy. O sea, ahora vamos a hablar que parte de la prohibición que estaban en lo que llaman el terror blanco, era justamente contra escritos comunistas, que bueno, técnicamente a China le deberían beneficiar, aunque es una pantalla, que es un comunismo, en todos casos es un estado capitalista autoritario. El comunista no tiene nada China. No, para nada, pero o sea, tiene un partido político comunista y un régimen administrativo político, pero de explotación capitalista. En realidad lo peor de los dos mundos. Sí. Más o menos, ¿no? Así esos son una potencia mundial. Pero lo que tiene interesante, y también, bueno, esto va a ser el punto de partida de la conversación, es que bueno, Taiwán y China tienen una historia muy entrelazada, y que inclusive este régimen, bueno, por lo menos este periodo de terror blanco, que fue bueno cuando estaba el conflicto entre los dos partidos políticos chinos, y este partido, creo que era KMT, me parece que era. Claro, con la revolución china. Acá, o sea, podemos distinguir lo que es la República Popular China, que es China comunista, que es la que se hizo con todo el país China, y el que se exilió a Taiwán, que es la República China. Exacto. Y ahí, bueno, quedó este partido y se hizo un estado completamente autoritario, muy como de viste, la cortina de hierro, ¿no? Muy hermético, donde
la crítica no está tolerada y esto, cuando uno habla del periodo, dicen el terror blanco, bueno, es un periodo que duró 40 años, que es un montón de tiempo, donde obviamente dejaron a los ciudadanos en un estado de paranoia que, bueno, a ver, lo que creo que vamos a hablar de la película que está muy bueno es que funciona en dos lugares. Como película de terror casi de mainstream, porque hay monstruos y todo. Sí. Y después tiene la analogía de los terrores reales, porque creo que lleva muy bien este estado de completo temor absoluto de vivir en un estado totalitario, donde desconfías de, ¿no? Además que que estés integrado en una escuela, ¿no? Donde tus compañeros son tus amigos y enemigos, ¿no? Porque un día son tu compañero más fiel y al día siguiente es el que alertó a las autoridades de que vos llevas adelante actividades que el régimen considera subversivo, ¿no? Entonces lo que genera estos estados totalitarios un estado total de paranoia social, ¿no? Sí, y de hecho el juego y por consiguiente la película está basado en un suceso que realmente ocurrió, creo que en el 47, que fue como muy parecido a esto, un grupo de estudiantes que estaba con una profesora y que estaban leyendo libros prohibidos. Cuando digo libros prohibidos es poesía, o cosas así de lo que hoy consideraríamos inocuas. Sí, porque esta película sería como la sociedad de los poetas muertos en un régimen militar. En un régimen militar. Se esconden para leer literatura o también esto mismo, o historia política, o textos de otros lados, ¿no? Ideologías comunistas, marxistas o mismo democráticas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pasa lo que vamos a ver en la película y a la profesora la condenan a muerte y después hay como todo una alza contra este estado, el KMT. O sea, todo esto en el videojuego. ¿Vos lo jugaste? No, esto es en lo que pasó en la realidad. Okay. Que está basado, el videojuego se inspira en esto, claro. Que es que hubo este suceso donde estos estudiantes son descubiertos, la profesora es asesinada, o sea, es ejecutada, y hay como una alza popular en contra de este régimen, y que creo que termina como en la muerte de 5.000 personas, o sea, que fue como un evento, es en el 47. Todavía quedan 40 años o sea, no terminó nada en ese momento. Y además después la película es en el 62, o sea, seguía todavía esto que es muy importante para el contexto de la película, que es lo de la ley marcial, ¿no? De que si a vos te encuentran con esto, en el mejor de los casos vas preso. Si no, es ejecución, tortura de ejecución. Exacto. Y a mí lo que me gusta mucho de la película, y ahora ya hacemos más o menos todo el contexto que es importante. Primero que es un contexto muy específico de Taiwán, pero es extrapolable a situaciones de esa magnitud en varios países del mundo, nosotros incluyéndonos. Bueno, es que también es un momento del siglo XX, donde después de la Segunda Guerra Mundial están los autoritarismos soviéticos y después en otros países fascistas. Nosotros íbamos ya por nuestro cuarto golpe militar acá en Argentina y nos quedaban 2 más todavía. Toda Latinoamérica estaba con regímenes autoritarios y, o sea, estaba... No, las democracias plenas eran muy pocas todavía. Entonces, a mí lo que me gusta de la película, que lo vamos a ir explorando, es que obviamente va a haber culpables como inmediatos de lo que ocurre, pero en realidad son víctimas de pero problemas estructurales, que un sistema estructural que incita a la gente a tratar de cómo casi carcomerse. Es como si mi única posibilidad de no morir, ni siquiera de tener una salida, es pararme en los huesos de los que mando a matar. Bueno, es lo que me queda. Muy parecido a lo que pasa en Norcorea, que tiene un estado completamente de vigilancia donde todos los vecinos se vigilan. Ahí creo que es muy extremo, al punto tal de que si pasa algo, y creo que en ese vecindario nadie lo denunció, es como que lo avalaron y es como que todo el vecindario va o preso o ejecutado. Entonces, cuando vos forzás a las personas a ese estado de paranoia, van a tomar decisiones erróneas, y más en este caso estás hablando de jóvenes. Entonces, a mí lo que me parece interesante como que plantea la película, o yo lo tomo, es ¿hasta qué punto un niño o una niña tiene la culpa si tiene
en su poder la capacidad de mandar a matar gente. Bueno, es que está plagado de escenas la película en ese sentido, de que son pequeños actos todo lo que se consideran subversivos, porque acá no estamos hablando de un grupo de estudiantes que se juntaban a armar bombas molotov caseras o que se estaba armando para enfrentar a la rebelión, y no solo las actitudes de los estudiantes, porque después el tema de lo que es el casero sería del colegio, los profesores, son todas pequeña, es ver, ¿no?, hasta lo que es el grado del autoritarismo de suprimir por completo cualquier rasgo de individualidad, de libertad, de la misma expresión de las diferentes ideas, ¿no? Es llevarlo, el Estado se quiere meter en los detalles más minúsculos que sea para dejarte así, ¿no? Para que seas un engranaje de este sistema. Sí, y ahí es, bueno, más o menos la película arranca así, donde tenemos este colegio, creo que era así como Green Life o Green no sé cuánto, y que ya claramente te ponen en contexto cómo es este mundo, ¿no? O sea, tenemos ese microcosmos de la escuela que es casi como una prisión en cierto punto. Ahí obviamente están en este periodo militar, entonces los saludos son muy militarizados. Parece un cuartel, mismo la estructura cuadrada, ¿no?, que tiene la escuela. Y está todo como hasta la vestimenta. No sé, las mujeres no, pero por ejemplo, parece un cabo, ¿no? Un cabo con sombrero, sargento. Sí. Y entonces ahí es cuando ya empiezan a ver estos cruces de miradas, porque lo que nos enteramos rápidamente es que ahí tenemos este grupo selecto de personajes que, como dije antes, basado en este caso real, están siendo, no sé si instruidos, pero por lo menos les están mostrando estos textos prohibidos, que pueden ser poesía, pueden ser escritos supuestamente liberales o de izquierda, filosóficos, que a mí me hizo acordar un poco en el mundo de Harry Potter. No me voy para otro punto, pero bueno, Voldemort sería fascista. ¿Qué tenías en el mundo de Harry Potter? O sea, había 2 millones de alumnos, pero había como un séquito que no sé que se aprendían, no sé, los hechizos prohibidos, ¿entendés? Porque sabían que se iba a venir. Porque, a ver, más o menos lo que está haciendo el profesor Chang y Yale es tratar de decir: estos son el futuro, yo necesito preparar a la gente para poder, no sé si armar una revuelta, pero no pueden ser engranajes de este sistema que los carcome. Entonces eligieron a este grupo más o menos, no digo subversivo, pero que sí no están alineados con el sistema, para poder enseñar estas cosas que dijimos. Son poesía, no es como armar una bomba. Bueno, y con eso que decís que metiste Harry Potter, y ahora se me está ocurriendo, se me hace acordar también un poco a Fahrenheit de Ray Bradbury. Ajá. ¿No? De que viste, acá tenés una distopía donde los bomberos queman los libros. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Quien guarda los libros son los que, viste, lo memorizan. Sí. Y se pasa todo para la tradición oral, porque también todo el que habla de que el Estado autoritario se quiere meter hasta en los últimos detalles, también tiene un límite físico, ¿no? Sí. De que hasta, a menos de que te haga una lobotomía y te meta, no sé, y te pueda leer la mente, lo que te queda es eso, ¿no? El acto de subversión es decir, bueno, estos chicos que se juntan, como decís vos, a aprender los hechizos prohibidos. Lo que queda es que su cuerpo sea el envase de este conocimiento, y después poder, con la tradición oral, propagar este conocimiento que es liberador, ¿no? Que decir, mira, acá lo que nos están contando es una gran mentira, hay otro tipo de vida, podemos vivir de otra manera, en libertad. Sí. No, y de hecho, bueno, no tengo tanto contexto de qué pasó justo antes de, por ejemplo, del periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que Taiwán ya también venía de la conquista japonesa. O sea, venían de situaciones drásticas, pero, por ejemplo, los profesores saben que esto no es el único modo de vivir, entonces por eso los trataban de inculcar. Claro, lo que pasa es que tampoco llegan a vivir tanto el comunismo, ¿no? Porque vino la revolución comunista, se fueran ahí. Cae no sé bien, o sea, creo que es a los pocos años que se instalan este gobierno militar también como una contraofensiva
a la potencia militar china, que es un conflicto que al día de hoy permanece, por más de que es un semipresidencialismo ahora Taiwán. Sí. Enfrente tiene a la China comunista. Entonces las opciones eran muy limitadas también. O el fascismo autoritario que estaban viviendo en ese momento, o del lado del frente tenían el régimen más sanguinario del comunismo, ¿no? Sí, que sí, se cargó 50 millones de chinos en la revolución cultural. Sí, entonces eso nos queda bastante rápido, viste la imagen de, bueno, este es el estado que estamos. Porque ¿qué va a hacer la película? La película, en general, va a alternar entre dos realidades. Una realidad opresiva y otra realidad que sería, a mí me hace acordar mucho la primera vez que lo vi, a el mundo de Silent Hill, ¿no? Sí. O sea, ¿Cuánto? Yo quería anotar, ¿cuánto vas a tardar en empezar con referencia de Silent Hill? Porque es una película Silent Hillesca. es que es muy parecido a Silent Hill y bueno, no sé si vos lo jugaste, pero Fatal Frame, también otra saga japonesa, que también tiene como una especie de No mundo lo jugué, paralelo. no. Y que son estos mundos que en realidad son como una especie de limbo, ¿no? Entre dos estadios. Después en la película es muy claro, cuando la película está armada con juego. Te das cuenta que está basada en un juego porque es casi un rompecabezas que hay que hacer. Hasta mismo el diseño, el CGI de las criaturas, ¿no? Es que yo creo que ahí también lo que quisieron hacer, yo no lo jugué el juego, pero sí he visto mucho, quisieron hacerlo muy fiel y hay muchas cosas que son parecidas al videojuego, pero sí, el mundo de lo que llamaríamos como arranca viste la primera parte, porque está fraccionada en segmentos de la película, como debe ser también en el videojuego, es la pesadilla, ¿no? Sí. Y entonces este mundo de pesadilla es muy de Silent Hill y que vos podés leerlo como que es literalmente este mundo purgatorio o que es la representación simbólica de lo que están sintiendo los personajes, ¿no? Ese es como su psiquis. Yo creo que las dos son válidas. No, y que es muy bueno como es ese quiebre de la realidad, ¿no? De que se despierta en el colegio, está desierto, venimos de escenas donde están, viste... Sí, creo que justo antes de esto, que no me acuerdo de si era así, vos lo viste hace nada, pero creo que justo uno de los protagonistas que tenemos a Fang y tenemos a Wei, aparentemente nos queda claro que fue atrapado y está siendo torturado. Y en esa tortura, cuando ya no puede más, creo que transiciona a este mundo de la pesadilla y ahí después se le encuentra a Fang, que está acá encerrada, ¿no? Y empiezan a tener estos elementos, ¿no? Quieren salir del colegio y se salió el puente como en Evil Dead 1, ¿no? Que, viste que bueno, no, pero no pueden escapar. Eso de nuevo. A ver, lo que tiene si querés la película y ese juego, hay mucha simbología, así como de mitológica, que a lo mejor es complicado, ¿viste? Pero metiéndonos directamente en cómo es ese quiebre de la realidad, de cuando entran en esta pero por pesadilla. Ejemplo, el tema que esté roto el puente y que esté creo que inclusive hasta agua. Sí, hay como como un mar revuelto, o sea, ¿no? Eso tiene mucho que ver, o sea, eso en la mitología asiática, en la japonesa seguro está el río, el Sansu River, que es como el río donde las almas que están ancladas por algún que están ancladas por algún algo que no resolvieron todavía, no pueden cruzar, ¿no? Es justamente este puente y creo que también la mitología china tiene algo parecido. Entonces ahí ya arranca a jugar con el concepto que a lo mejor algo de esto es un pseudo purgatorio. Claro, que tiene sentido con esto, ¿no? Del purgatorio, de resolver algo para poder cruzar esas aguas turbulentas, que me gustaría saber más por ahí de la fe budista, ¿no? Porque todas estas simbologías tienen que ver mucho con eso. Sí, tiene budista, también está el Tao, el taoísmo ahí, entonces ahí es como una ensalada rusa que uno lo va agarrando por contexto, o sea, pero y que también tocan unas similitudes con el limbo cristiano, ¿no? Sí. Como que para llegar al paraíso. Bueno, pero la diferencia para mí fundamental es que la cultura taiwanesa, yo creo que por anexo a la China, cree en la reencarnación y eso es más, o sea, tiene mucho más que ver que un alma esté purificada para poder reencarnarse y básicamente yo creo que el juego y en cierto aspecto la película es como una especie de viaje donde vos le estás diciendo a Fang, vos tenés que aceptar
o reconocer los acontecimientos de una manera extrapolándolo a el peso de la historia tiene que ser reconocido. Porque creo que también algo que ocurre más con China y también pasó, por ejemplo, con Rusia, con Chernobyl, es que después, ¿qué pasó? Se terminó el terror blanco y nunca reconocieron, no hubieron culpables, nunca hubo como un registro de quiénes fueron las víctimas, y entonces le estás quitando valor a todo el costo de llegar al punto. Y es básicamente la exploración de la película es eso, porque en realidad Fang, acá ya nos adelantamos un poco, pero digo, está en un ciclo constantemente. Eso después viene más adelante, pero y está ese ciclo porque sigue olvidando forzosamente lo que hizo. Entonces es como que viene con este juego, ¿no? De que tiene mucho que ver con el budismo, ¿no? Con esto de que los infiernos suelen ser como muy así, bastante duros. Pero para mí viene más por ese lado del peso de la historia. Pero volviendo al principio que te estabas hablando vos, nos encontramos en este mundo que obviamente no es el mundo real, te das cuenta que no es el mundo real. No, y me encanta con este tema de la pesadilla, los Silent Hill, además del diseño de las criaturas y todo. Me gustaría que más adelante hagamos un episodio dedicado a esto. Tendríamos que volver a leerlo, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque juega mucho con es muy eso. Comala, ¿no? Esta escuela, ¿no? Cómo es la relación de ellos atrapados en esta escuela con estos fantasmas, estos demonios que los persiguen. Y su relación con los muertos, ¿no? Como cuando hablan con los muertos también hay una naturalidad no es solo me da miedo y me escapo, ¿no? Como que se involucran, por más de que de repente se les aparece el fantasma del celador que se arranca los dientes o cosas muy tétricas. Pero esta relación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos para tratar de entender, ¿no? Sí, eso es muy... Yo creo que lo hemos tocado, me parece, cuando hablamos de esto de Yurei y los Onryo en el capítulo de Noroi contra Darkwater, que ahí fuera específicamente japonés, pero de todo este tema del que es el fantasma, que es casi parte de la naturaleza y que pueden haber fantasmas vengativos, pero como que hay mucha más naturalidad en encontrarse con esos fantasmas. Y de hecho los vemos deambulando por esta versión decrépita de la escuela. Y rara, salvo el celador, es como que están de nuevo cumpliendo el rol de su vida pasada. Hacen las mismas acciones, van por los pasillos. Y que es muy asiático, ¿no? Que no la analizamos la película de Shyamalan, Aurora, también tiene un poco de... Sí. Esa es mucho más Pedro Páramo que cualquiera. Sí. Así que creo que tendríamos que hacer Pedro Páramo y Aurora en un episodio, pero eso quedará para futuro. Pero lo que a mí me gusta de esta... Porque, a ver, hay tres cortes narrativos. Tenés lo que llama la pesadilla, después tenés, creo que el whistleblower, que sería como el delator. El delator, y después tenés, creo, algo así como para los que viven o los que quedan vivos, ¿no? La primera parte sería, como dice el nombre, la pesadilla. Es la parte más de terror. Después tratan de ponernos un contexto, es donde la parte... Es más, hasta te dan sustos. Al principio es un poco más terror clásico. Ahí usa, viste, los tropos, algún que otro jumpscare, la tensión, juega mucho, o sea, el mundo que está creado acá, el mundo de la pesadilla es excelente, está muy bien armado. Perdón que ahí te interrumpa, pero que me fascina del terror asiático son los escenarios. Esto no siempre son edificios gigantes, medio o sea, con poco mobiliario. Es algo, o si no es un monobloc, es este colegio, cuartel militar, ¿no? Pero con pasillos largos, escaleras interminables. No, y acá es donde al principio que básicamente te vomitan esta parte, que no entendés muy bien qué está pasando. Está lleno de carteles, de cruces, de símbolos en las paredes de la escuela, y tenés estos personajes que al principio
muy parecido a lo que sería como un videojuego, tienen que resolver por qué están ahí. Porque ellos al principio piensan que están de noche, como que se quedaron dormidos. Sí, como un juego del miedo, te levantaste en una habitación, Sí. bueno, a ver que reconstruyamos quiénes somos y... La primera pista que te da la película es que, por ejemplo, Wade tiene una cicatriz, o sea, tiene la marca de un cuchillo que era cuando lo estaban torturando. Entonces, eso te daría a entender que no está pasando en la realidad. Con Funk es un poco más ambiguo porque no sabemos prácticamente nada, pero sí ahí juega mucho, de nuevo, ¿no? Funk con la vela roja. Hay mucho, la simbología con el rojo es permanente. Es más, una de las primeras escenas de Fang es la premonición de cómo ella muere, Sí. Pero lo vemos como en sombras que recién al final podemos... Es que lo que termina pasando, en realidad, es que Funk, yo creo que por estos ciclos constantes que ha tenido que estar por no aceptar lo que realmente pasó, es que por más que sea un fantasma o un espectro, tuvo como un impacto psicológico. Entonces el fantasma de Funk se olvida de lo que hizo. Entonces yo creo que toda la búsqueda es llegar hasta el punto donde se vuelve a acordar de lo que hizo, y en ese momento probablemente tiene una bifurcación donde se le presentan dos opciones: aceptar lo que hizo y, si querés, el camino a la redención, redimirse, o tratar de ¿viste? Forzosamente olvidar lo que hizo y vuelve a hacer todo este ciclo. Entonces estamos al principio del ciclo número N, no sabemos cuántos hubo, pero al principio no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Acá es donde, como bien dijiste, todas las partes de terror, tenemos mucho... Acá tocan todos los grandes hits, ¿no? La chica Onryuesca, que es la chica, una chica estudiante con el pelo mojado, sin la cara, que la va siguiendo. Y acá creo que también hay como algunas cosas mitológicas propias, que es, creo que si mantenés respiración y no la mirás, viste que no te hace nada. Hay como los... O Kuchikage One, Kuchisake Ona. Kuchisake Ona, sí. No, que si no le responde, dependiendo de cómo le responde las preguntas, si te mata o no, como que tiene todas sus reglas también. Pero acá es donde creo que la parte visual es donde brilla, porque este mundo está recontra bien construido, y también empiezan a aparecer los viejos conocidos del cine asiático, que lo hemos experimentado cuando, por ejemplo, hablamos de Tangalong, que es, bueno, el CGI está bastante bien. No, nosotros es algo que con el terror asiático ya sabemos. El presupuesto no va a estar ahí y le funciona, porque no es un problema que se vea mal. Por eso tenemos 1000 live action de Shingeki no Kyojin y de un montón de cosas que son muy difíciles de llevarlas a live action. Pero no les importa. Es que la fórmula para mí es: ellos diseñan un personaje o un monstruo y dicen, esto debe ser difícil de hacer. Bueno, vamos a hacerlo. Yo creo que en general está muy bien. De hecho, esta no es una película barata para lo que sería un presupuesto de Taiwán, ¿no? O asiático. No, muchísimos actores. La diseño de producción está muy bien hecho. E inclusive el CGI, que sería más que nada en este espectro, que sería como el demonio de la linterna, pero es Lo vi como un Slenderman versionado en clicker de Last of Us, algo así. Pero que de nuevo... Está bien, está recontra bien construido como el diseño abstracto y bien implementado, hasta creo que una escena particular donde lo muestran 20 segundos. Y que es muy explícito además la metáfora. Esto es el gobierno militar, ¿no? Porque es Slenderman con gorra militar y cachiporra y linterna. Sí, no, y además va recitando cualquier acto subversivo será ejemplificado, tienen que denunciar a sus compañeros si ven cosas así, que puede ser hasta una representación del inspector Bai, que sería como la versión, ponerle cara al régimen militar, el inspector Bai. Y hablando de temas políticos, acá está pasando la marcha por la ventana. Sí. Se escucha los bombos. Se escuchan tambores y bombos. Y platillos, pero acá se están agitando bastante, cosas de vivir en Argentina, ¿no? Y tiene que ver mucho con estos momentos, no solo acá en nuestro país, sino en el resto del continente y del mundo también, porque estamos hablando del conflicto Taiwán-China, y ahora justo China está haciendo movimientos militares, maniobras
dictaduras militares sí. en las costas de Taiwán, así que también hay un conflicto en ciernes. Pero bueno, siguiendo con la película. Sí, bueno, ahí es donde de nuevo se nos plantea este mundo que es un mundo surreal, donde no te queda claro si los personajes están vivos o no, porque se empiezan a encontrar personajes, se encuentran este celador, se encuentran, obviamente, están siguiendo al profesor Chang, que sería este profesor que es parte del séquito de... Sí, un poco el líder de esta revolución intelectual, Sí. con Jin, que es la otra profesora, los dos, ¿no? Como Sí. que son los tutores de los padrinos, ¿no? Exacto, De sí, este grupo de chicos que se juntan a leer. Que claramente los chicos por sí solos no podrían no tener acceso ni a los libros, ni tampoco tendrían como la infraestructura intelectual para poder mantener la mentira, porque casi que los diariamente, viste, los frenan Claro, en el colegio los requisan antes Sí. de entrar, como viste en Estados Unidos, que los requisan para ver si tienen armas. Exacto. Acá sí tienen libros. Y tenían también todo un sistema, no son improvisados, No, ¿no? no. Se juntan en un lugar específico del colegio una vez por semana, entiendo. Sí. Y además tiene un sistema en el que el profesor Sang es el que él tiene los libros y el libro que se va a llevar a cada reunión, cada uno de los alumnos se rota para ir a buscarlo, ¿no? Por el riesgo que significa. Es que creo que lo que ellos dijeron es, llevarlo. si cae uno, lo más probable es que lo vayan a torturar, y son o profesores o niños. Lo van a torturar y probablemente no van a ser mártires, probablemente. Entonces es como casi como cae uno, caen todos, ¿no? No, y además lo que tiene de estos, las torturas de estos regímenes autoritarios es que al final terminás confesando lo que te pidan que confieses. Sí. Entonces, que cayera uno, o sea, inevitablemente el dominó se va a desparramar, ¿no? Y acá es cuando entra el tema esto de, bueno, ¿qué es una traición? ¿Qué es delatar? ¿No? ¿Qué es ser una rata? Cuando es parte estructural de un sistema represivo. Bueno, es que ahí creo que si querés el puente a la parte 2, que era justamente este whistleblower, es cuando dentro de este mundo surreal de pesadilla llegan como a este, no sé si era un búnker o era como una parte del colegio y claro, es un refugio antibombas. Y se encuentran con lo que se supone que son estos, porque también están buscando a los amigos que eran del séquito, y bueno, se encuentran a la profesora Wei. Antes de meternos con eso, se encuentran al celador, Sí. en el capítulo anterior. Sí, en el capítulo anterior se encuentra al celador, y que el celador le está medio como que murmurando para sí mismo, dice algo así como ¿por qué me hicieron esto? Yo lo único que hice era darle las llaves, como... Pero, yo soy el más fiel de Sí. los seguidores del régimen, ¿no? Sí. Y aún así le terminan arrancando los dientes por hacer algo como... Y lo matan. Y lo matan, tiene sí. como tiene un agujero en la cabeza. Claro, pero lo torturan primero de una Sí, manera sí. horrenda por hacer algo que dentro bastante inofensivo, ¿no? Por no... no me acuerdo bien si era el profesor deja la bicicleta... No, sí, creo que le dejaba la bicicleta ¿viste? A cambio de cigarrillos, y no sé si eso quería decir como que les daba la posibilidad de reunirse, porque Sí. capaz son dos cosas aisladas, porque obviamente... Pero se toma como un acto de corrupción Sí, mismo, exacto. ¿no? Como que él se vendió por cigarrillos, ¿no? Sí, exacto. Y ahí es donde, es como decís vos, ¿cuál es el problema principal que tiene esto? Que es la parte estructural. Es que todo está sujeto a interpretación por parte del Estado militar. Cualquier cosa de la puede ser verdad oficial. Sí, cualquier cosa puede ser subversiva. No tiene que ser, como dijimos, armar bombas, ni nada. Puede ser desde leer, puede ser desde vestir de una manera inapropiada, puede ser desde llevar, viste, juguetes o muñecas. Bueno, no me quiero adelantar, pero Fang mismo se mete en problemas, si no fuese que era hija de un militar del régimen, se mete en problemas por garabatear a los directores en el colegio que tiene la propaganda política del partido y están las fotos de los directores del colegio, las autoridades, y les hace bigotes, cosas así, típico garabato de niño o adolescente, y eso se interpreta como una rebelión o una afrenta al régimen. Sí, es que bueno, eso acá, este es como, imagínate, el cuentagotas,
que los va, viste, carcomiendo cada uno y también le va desfigurando el sistema de valores, porque si el valor principal es la supervivencia, todo está sujeto viste, todo es necesario para eso. Pero para mí lo más importante es que rara vez las cosas que vamos a hacer, cuando uno delata o cuando uno hace algo, no es bajo la idea de voy a apresar a esta persona, voy a decir esto porque yo creo que, bueno, los van a echar del colegio. ¿Entendés? Entonces, no, muchas veces, porque estamos hablando de personas de 17 años, que sería como la versión más inocente de una persona en un estado de tal opresión, no tiene entendimiento de cuál va a ser el efecto directo de lo que ella haga. Por ejemplo, lo que vamos a ver con Fang. Fang quería hacer algo emulando lo que después vio que hizo su madre. En su mente iba a tener un efecto de una manera y termina siendo una bola de nieve tremenda, que en definitiva le cuesta su vida porque no puede soportar lo que hizo. Bueno, por eso detengámonos en Fang, ¿no? También lo que representa, ¿no? Ella como la alumna modelo, hija de un militar, representa, no es parte de este club de lectura. Al principio ella desconocía de que existiera, por el azar tiene la información cuando se choca con uno de los miembros, sí, y ve esta que tenía literatura prohibida. Y ella es como la alumna ejemplar, ¿no? Porque sigue la doctrina del régimen, y lo tocamos cuando hablamos en el episodio de Suspiria, ¿no? Con el tema en el nazismo, ¿no? De estos alemanes que como no sabían de los campos de concentración, ¿no? O que desconocían o miraban para un costado. Y el personaje de Fang es un poco ese estilo, ¿no? Como que lo que decís vos, cree que las consecuencias por tener... Ella tiene privilegios por ser parte del régimen, sí, pero no sabe lo frágil que es esa situación y lo que es la realidad para el resto de la gente, ¿no? De las consecuencias de esto, de vos delatás a alguien, no es que lo van a echar o le van a dar una reprimenda, le van a poner una sanción, lo matan, sí, lo torturan, sí. Le hacen las peores atrocidades posibles. Y es que ahí si querés volvemos a esto que yo había dicho que era el puente entre el capítulo 1 y el capítulo 2, porque esta versión del búnker, ¿no? Que están todos los integrantes subversivos, vamos a llamarlo de alguna manera, los Avengers. La sociedad de los poetas muertos de Taiwán. Y que vos empezás a ver, juega mucho con el uso de las luces y con el concepto de las personas con la bolsa en la cabeza, la bolsa clásica previa a la ejecución. Y ahí es cuando le dicen a Fang, todos casi al unísono, ¿qué haces? ¿Por qué trajiste la rata? ¿Por qué trajiste la traidora? Y Fang todavía no, ella internamente no entiende por qué le dicen eso. Y ahí tenemos el corte a la parte 2, que sería la parte donde vamos a... acá se vuelve más dramático la película y donde tenemos más contexto, ¿no? Todo lo que ocurre para llevar al inicio, ¿no? Porque es como que la historia arranca desde el final, con Wei ya apresado. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a esa parte. Claro, porque estamos acá en esta segunda parte de la película, estamos en este colegio, en la pesadilla, todos los alumnos muertos, y el final de este primer capítulo, o primer arco, como le quieran decir, que dice, bueno, todo esto que pasó es culpa de la rata. Sí. ¿No? ¿Por qué la trajiste la rata? Y después vamos a tener más twists sobre eso hasta el final de la película, pero decir, acá este infierno que se desató es por la delatora, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver con esta información hasta ese momento, porque después se reconfigura o se reordena la información, pero la que era la protagonista en una especie de villana. Sí, ¿no? Sí, como dijimos al principio, villana de las circunstancias, porque... Sí, después por eso digo que se reconfigura más adelante, pero en esta... No, y además ahí es donde se quiebra literalmente, porque teníamos como una especie de pareja protagonista de vamos a descubrir qué pasa, y ahí Wei dice ¿qué hago con esta persona? Porque todavía no saben dónde ellos están en el mundo de las pesadillas. Y acá cortamos toda la oscuridad visual, porque va a haber oscuridad, y nos quedamos volvemos al día, estos son casi flashbacks, ¿no? Y creo que lo más importante de esta etapa es que se contextualiza muy bien que Fang
vive un infierno en todo momento, porque ella vive este infierno de la paranoia del No, vamos a su espacio doméstico, sí, a del su casa, colegio, ¿no? Cómo es su vida. Y vamos a la casa donde sigue estando esta paranoia, porque tenés claramente una pareja, o sea, el matrimonio de los padres que están en una especie de civismo forzado, que no se quieren. El padre de Fang, que sería este militar o este policía alcohólico, que puedes entender que como que carcome su culpa o todo lo que le deben haber hecho hacer con el alcohol. Que la muele a golpes a la mujer. Sí, la porque muele a golpes. le dice que le está siendo infiel, ¿no? Como que hasta busca una excusa, que aún así no sería válida, pero para molerla a golpes, ¿no? Y ella escuchando todo esto y viviendo ese infierno en su casa. Cuando dentro del colegio, para el resto de los alumnos la ven como, ¿no? Como la privilegiada, como la alumna modelo, que es buena alumna, que se saca buenas notas, ¿no? Que hace caso de todo lo que dice el régimen. No, y tenés la parte de la escuela donde, si bien es buena alumna de todo, pero siempre está, ¿viste? Está el cuervo, que es el inspector Bai, que siempre le dice, como le refuerza la idea que el gobierno está. El gobierno está en todos lados. Sí. El gobierno está acá, el gobierno está en tu casa. Y esto queda además enfatizado cuando la mujer, o sea, la madre de Fang, de nuevo, por razones que pueden ser reales o no sé cómo decirlo, pero utiliza el autoritarismo del Estado en su beneficio, para sacarse del lado al marido golpeador. Y acá es donde yo te dije al principio, es hasta qué punto, si vos le das herramientas a un pueblo oprimido, y más a una persona joven que no entiende las consecuencias, si vos le das la posibilidad de decir, esta persona hizo tal, ¿no te pensás que ese gobierno va como que a hacer un due diligence de lo que le está diciendo? Lo va a torturar hasta que le vomite lo que le está diciendo, por más que sea mentira, como bien dijiste, y lo van a matar. No, y es que es algo que se repite en todas las purgas de la historia, ¿no? Sí. La Revolución Francesa, el terror de Robespierre, cualquiera puede denunciar y te mandamos a la guillotina, hasta, bueno, los regímenes soviéticos, y acá en este, que es otro tipo de autoritarismo, ¿no? Cualquiera puede denunciar, si total después son juicios sumarísimos, y también los estatus por debajo del líder, ¿no? Porque siempre tenemos a un líder supremo, el dictador. Cualquiera puede caer en desgracia en cualquier momento, ¿no? Entonces un día estás arriba, pero un día lo que sucedió en el Politburó de Stalin, que se fue limpiando a todos los cabecillas, ¿no? Lo fue sacando del poder de esa manera, ¿no? Haciéndolo caer en desgracia, ensuciándolos y acusarlos de ser siempre, ¿no?, contrarios a la ideología o versión oficial. Bueno, y que también le pase esto al padre, que técnicamente era parte del instrumento, que te queda claro que es sacando la cabeza de la hidra, todo para abajo se puede cortar. ¿Y qué pasa? Para mí, en ese momento a Fang le molesta eso que hizo la madre, porque la madre después le confiesa, casi como que le pidió a Buda, viste, que tiraba este es un ritual de Taiwán, que tiran monedas. Sí, como que le pide respuestas, y creo que dependiendo de cómo caen, si son positivas o negativas. Algo muy como el I Ching, sí, ¿no? Parecido. Y entonces al principio no le gusta eso que hizo, porque casi que le dice que por más que sea era una familia muy, muy poco saludable en las relaciones, pero la fractura la madre. Pero después ella, no sé si consciente o inconscientemente, toma esa posibilidad y dice, bueno, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo mismo que hizo para mi beneficio, porque ahí nos tenemos que meter en lo que empieza a aproximarse como una historia de amor en mitad de todo esto. Estamos siguiendo una seguidilla de historias de amor. Venimos por acá en un sistema completamente enfermo. Tuvimos historias de amor entre distintas razas, razas de especies, ¿no? En Spring, después tuvimos, con Mantícora, historias de amor perturbadas, y acá tenemos de nuevo historia de amor melodramática, muy euroasiático, en un estado autoritario, en una relación muy particularmente entre un profesor y una alumna, entre un adulto y no es una joven, pero tiene 17 años, está justo en el periodo de transición donde todo es
debatible. No sé, igual si te pasó lo mismo que a mí, que igual fue como un respiro, Sí, sí, ¿no? sí. Como que venimos de esta pesadilla opresiva, que después los flashbacks de la realidad son aún más terribles, ¿no? Como que hasta me quedo con el Es Slenderman. que son reales. Exacto, Son cosas que sí. pudieron haber pasado y seguramente pasaron en alguna versión análoga. Y acá encontramos esta pequeña historia de amor donde hay una complicidad, que también un poco amor edípico, ¿no? Porque ella con la figura de su padre, entonces un poco la reemplaza con este profesor que lo ve con autoridad. Yo no sé si es correspondido o no, o ella lo ve como una alumna, pero no importa, pero tiene estas escenas que son preciosas entre, viste, la complicidad de las miradas, de cuando le hace el cuestionario, ¿no? Y no simulan de que están haciendo algo que es una burocracia del Estado, pero se escriben mensajes en lápiz negro para, viste, que después lo pueden borrar, ¿no? Y se van devolviendo los mensajes. Y después esta escena que a mí me pareció preciosa, que es la del piano dibujado, ¿no? Sí, esa es muy buena. Yo en un momento lo que interpretaba era, y creo que después se pone más explícito, que es Yei, la otra profesora, Jean, la otra profesora, que están que son colegas con Chang, y que le dice o nos deja entrever que lo que hacía Chang es sabía de la situación familiar de Fang, entonces casi que era una especie de sostén emocional, y a lo mejor ella estaba, porque es una joven, estaba malinterpretando que ese vínculo, ¿no? Porque de hecho hay como en 2 o 3 momentos muy, muy particulares, hay como avances del lado de Chang, y que él obviamente los trata de poner en frío, porque dice, estamos en un estado muy particular, estado autoritario, donde esto nos meten preso a todos por lo indecente, por lo... Sí. No, porque además es hija de un militar. Sí. ¿No? Andás a ver lo que es la reacción que pueda tener una historia de amor con un profesor, ¿no? Que ya sería un escándalo en una sociedad democrática. Sí, yo creo que hoy en día también sería un escándalo, más o menos, dependiendo. Pero después, sobre el final de la película, podemos debatir si estuvo correspondido, porque hay como algo muy particular en el final, que es casi como una especie de mensaje de ultratumba que lo que tiene esta película es que cada vez se pone mejor. Sí. Al final. Para mí, cuanto más avanza, se pone menos terrorífica en el concepto más de mainstream, más clásico. Sí, como que se va disipando la pesadilla, y que pero la ocupando la realidad. Exacto, lo que sucede. La realidad, y que, como decimos, frente a la crueldad de la humanidad, no hay monstruo que se le pueda equiparar. Pero lo que tiene interesante esta parte del medio es que, de nuevo, cualquier cosa, cualquier error, cualquier confusión puede desembocar en esto. Porque ¿qué es lo que pasa realmente en esta parte? Es que Fang escucha... Claro, ella está enamorada del profesor Sang Chang. Sí, vengan con los nombres porque va a ser complicado, pero bueno. Fang está enamorado de su profesor y está escuchando en la sala de maestros hablar a estos 2 profesores, que son también los que lideran este séquito, esta revolución intelectual. Y ella, la profesora, le dice a Chang que trate de alejarse de Fang, porque es una potencialidad de problemas, pero problemas para el grupo. ¿Y qué es lo que escucha desde la puerta de ese sala de maestros? Fang escucha: esta profesora me quiere quitar mi interés amoroso, no va a pasar esto. Me encanta porque te meten un melodrama ahí que después toma estas aristas siniestras y políticas. Arranca la pesadilla. Lo toma de un melodrama, ¿no? Sí. Porque si le sacas todo el contexto político, podría ser una telenovela esta escena. Esto los asiáticos lo hacen mucho, los coreanos les encanta meter este melodrama, pero que no desdibuja acá hay una línea, y todo es como es un rompecabezas que se va armando, que al principio no entendés cómo esto encaja con esto, pero después te termina encajando, y acá es donde nos damos cuenta de que
todo lo que terminó pasando y lo que vamos a hablar ahora es resultado de una confusión. Y esa Claro, porque juega a la perfección con el equívoco. Lo que ella interpreta que la relación que ellos tenían, que era subversiva, era una historia de amor, entonces se pone celosa, pero en realidad estaba pasando, o sea, no tenía ni un poco de información de la película completa, ¿no? Y te habla del nivel de desconocimiento y de reducción intelectual a que la llevó el régimen, de no entender lo que está pasando a su alrededor. Sí, porque ahí es cuando se pone, si querés, más instrumentalista ella, Fang, porque dice, bueno, al principio de la película te dejan entrever que este otro chico, que sería el coprotagonista, pero que viste que van y vienen, tienen como distintos puntos de anclaje. No sé si está enamorado, pero por lo menos le interesa a Fang. Hay como miraditas del lado sí, de... Sí, Wei está enamorado y de repente se está encerrado con ella en una pesadilla. Entonces, cuando se ve que Fang sabe de esto y trata de utilizarlo, porque ella necesita tener pruebas de que Jin era, ¿no? Sí. La profesora tenía este grupo de intelectuales, ¿no? Entonces necesita tener la lista, ¿no? Como una prueba fehaciente, una prueba material para darle al inspector Bai. Y ahí es cuando trata de ¿viste? Engatusar o de amigarse con Wei. Sí, se aprovecha de que Wei está enamorado de ella, cosa muy adolescente, para manipularlo, sí, porque ¿no? inclusive ella es un poco más, ese es como el, viste, superior, debe estar un año más sí, arriba el senpai. El senpai iba a decirlo, pero por la verdad, de Wei. Entonces utiliza eso y adquiere, no sé si la lista de los textos o literalmente uno de los textos prohibidos. Un libro. Un libro. No, le consigue, porque ahí volvemos con el tema de que expliqué el sistema que tenía este grupo de lectura, ¿no? De que se rotaban para ir a buscar el libro. Entonces le tocaba el turno a... Era un compañero y que él, sí. Buscar el libro era un rol que se lo rotaban porque nadie lo quería asumir, porque era el mayor de los peligros al que te podías exponer, ¿no? De que te agarraran con esa documentación en las manos, ¿no? Y le tocaba a otro, a personaje X, que ya no me voy a acordar el nombre porque nos anotamos los principales, y fue Wei y le dijo, no, dejá que yo me hago cargo de buscar el libro esta semana, no le digamos nada a los profesores para no generar confusiones y que no nos repriman, pero y su compañero se lo toma como que heroico, que altruista, tal que cual. sos, que es algo que después se va a volver a tocar sobre el final de la película, de este tema de la individualidad y el altruismo, ¿no? De cómo chocan y son también parte de lo mismo de la condición humana. Pero en realidad lo que quería hacer Wei era llevarle el libro a Fang para conquistarla, ¿no? Sin saber que la estaba manipulando o que dijo, bueno, por ahí la conquisto y además logro juntar a un revolucionario más. Sí, y después lo que hace bien la película es que en ciertos momentos va y viene, ¿no? de este mundo de la pesadilla, y una escena que está muy buena, que al principio vos no lo entendés muy bien a qué va esto, que es cuando Fang se encuentra con un güey que estaba colgado y aparece el inspector Bai y le da un cuchillo como para que le corte la garganta. Esto es todo simbólico, es como que te está dejando entrever estás cumpliendo tu rol siendo un agente del Estado, o sea, sí, tenés que ser ejecutora. Tenés que ser ejecutora, y de esta es la única manera, siendo cómplice de la violencia y de la traición, que podés funcionar en este mundo. Y parte de lo que hace toda la película, que te queda demostrado, es la falta de control que tiene Fang sobre su propio mundo. Ella es impotente. Y lo que quiere hacer el régimen es decir, no somos distintos, ¿no? Vos sos parte de esto también, ¿no? O sea, el régimen es violento, pero vos sos parte de esa misma violencia que es necesaria para mantener el control de la sociedad. Y hay otra escena también en este mundo de la pesadilla, que es cuando se la encuentra a Jean, a esta profesora, y que Fang le apunta con una... Con Luger, ¿no? Sí. Usan mucho el arma de los nazis. Exacto. Que ahí también sería simbólicamente el acto de delatar, porque es todo esta parte de la mente. Y creo que esta sección de la película, que ya está casi
llegando al tercer acto con nombre, es cuando nos empezamos a dar cuenta que Fang, hay como una especie de conversación con otra persona que es como la versión interna de Fang, ¿no? Porque empieza a ver otra persona que es ella misma en este mundo de la pesadilla, y acá es donde reiteramos este elemento de que ella tiene que aceptar lo que hizo, y acá volvemos al bucle. Que me hizo acordar un poco a La Casa del Fin de los Tiempos, ¿no? La venezolana, donde los fantasmas en realidad es otro espacio temporal. Entonces lo que veíamos como fantasmas, lo que su primer encuentro en el colegio, ya vuelto una pesadilla, eran fantasmas, se estaba viendo ella misma, ¿no? Juega con eso. Sí, es que y ahí, porque a mí siempre me gusta, esto lo hizo muy bien también, creo que era Blade Manor, que jugar con la temporalidad de un espectro, o sea, el tiempo puede pasar, el tiempo real, pero el espectro está anclado. Más cuando estás en un limbo. Exacto. Entonces juega muy bien con esto, mientras se va acercando a esta parte 3, que creo que es para los que siguen vivos, ¿cuál es la directriz? Ella tiene que aceptar lo que ocurrió y tratar de ser liberada, expiada no sé si no de su culpa, pero por lo menos de que tenga posibilidad de redimirse. Y acá es donde se vuelve a poner un poco más, vuelve a la parte más, no mainstream, pero clásica, que es, bueno, ya te empiezan a vomitar las cosas, ¿no? Va y le dice, mirá que podés olvidarte de todo y ser feliz, porque ya te queda claro que ella... Va, que es el inspector, el que representa a la represión dentro del colegio. Exacto. Entonces te queda claro que tiene este camino bifurcado, que es volver a olvidarse y volver a hacer el ciclo, que acá debe jugar mucho con los conceptos budistas, o aceptarlo, la culpa que después ella se acuerda que se suicidó porque perdió a su amor, perdió a sus amigos, perdió a su familia, todo por el Estado. Entonces ahí en este bucle, creyendo que estaba haciendo algo muy inocente. Exacto. Por eso ahí cobra tanta importancia el personaje del profesor Chang, ¿no? Que es el que hace la distinción entre lo que es un error y una parte funcional de la estructura del sistema. Entonces, ¿no? De llevar a esta idea de lo que cometiste, o sea, por más de que tuviste intenciones egoístas, ¿no? Porque era sacarte de encima a una rival en un tema de romance, y desencadenó todo esto. La culpa, vos no tenés culpa de que vivir dentro de un sistema donde la vida y la muerte depende del Estado, completamente del Estado, ¿no? Y donde se manejan todos los hilos y no existe la libertad. Vos no sos parte. Lo que cometiste es un error que puede cometer cualquier persona y después hacerte responsable de tus actos. Pero toda esta catarata que siguió a partir de tu acción, ya no depende de vos. Porque ¿qué pasa? Ella hizo una acción y la reacción tuvo como un efecto desproporcionado. Quiso que por lo menos no renuncie, despidan a la profesora Jin y meten preso a los 5 estudiantes, a Chang y a ella, y los ejecutan por lo menos a todos menos a Wei, o sea, el coprotagonista. Pero que lo torturan. Y que dentro de todo, acá tenemos que de nuevo, lo que te queda claro es que Wei, estando torturado y a lo mejor cada vez acercándose más a la muerte, puede interactuar en este limbo con el fantasma de Fang, y entonces lo que termina Fang escuchando con otro fantasma, que sería el del profesor, es tenés que ayudar a que esta persona salga bien, porque alguien tiene que salir vivo de acá para recordar lo que ocurrió y pasarlo a las generaciones futuras. Y es por eso que ahí termina aceptando Fang y termina tomando la decisión. Yo sé que hice esto, que tuvo esta repercusión, que esta repercusión dice que yo me suicidare, que sea un espíritu anclado a este colegio, pero te voy a salvar a vos, Wei. Claro, Wei entra como en este estado medio a lo Night House de David Bruckner, ¿no? De que
llegar casi al límite de la muerte Sí. morir por unos minutos, le permite entrar a este vacío o limbo Sí. este mundo de la pesadilla, como navegar los dos mundos. Pan, no, ya se acabó su vida, entonces Sí, se tiene colgó. que avanzar a lo siguiente. Pero Wade todavía tiene esta posibilidad de navegar entre los dos mundos, y cobra acá mucha importancia el tema del superviviente, ¿no? Y esto que hablamos, ¿no? De mantener el conocimiento y la tradición oral, ¿no? De decir, de mientras uno de nosotros siga respirando, Sí. la chispa de la revolución va a estar viva todavía, ¿no? Que después va a permitir encender otras chispas, ¿no? Pero mientras lo importante, y después ahí tenés esta escena donde están torturados tanto el profesor Chang como Wei, y Chang, que le dice: vos lo único que te tenés que ocupar es de sobrevivir. Claro. No, vos decís lo que tengas que decir, denunciar a lo que tengas que denunciar, pero mientras vos respires, la revolución va a respirar también. Sí, y ahí es cuando Fang, perdón, termina ayudando a Wei, ¿no? A salir de la cerca, que está todo simbólico, que le quiere decir, vos tenés que sobrevivir. ¿Y qué es lo que termina haciendo Wei? Es acepta una culpa que la puede tener en el sentido de que sí estaba con los libros, pero dice, yo acepto lo que sea que me caiga con este estado autoritario, pero déjame vivo, porque yo tengo que transmitir esto a las generaciones futuras. Sí, métanme preso, Pero manténgame sea. vivo. Que no es cosa fácil, digo, no es cosa barata en un estado de esta magnitud. Y que no hay garantía de nada. No es garantía, porque que te lo digan sí. te lo dice un preso que está atado. Sí. Y ahí es cuando cortamos a ya el epílogo de la película, que pasa de nuevo como en nuestro presente, si se quiere, que tenemos a Wei ya con 60, 70, 80 años, habiendo estado probablemente todo el remanente de este estado autoritario del Terror Blanco preso, y que vuelve si querés a la tumba. Sí, a la tumba primero de Chang, y después al colegio, porque va a entregar como su última, misión, que es: necesito liberar al fantasma de Fang, ¿no? Que está anclado en este bucle de no haber reconocido las cosas, y está anclado que además que se iba a demoler la escuela, y todo el significado que tiene eso, ¿no? De destruir acá como si nunca hubiese sucedido, ¿no? Bueno, vamos digo, a borrar esta huella de la historia, negar este genocidio, esta represión, ¿no? Como eliminando, alterando la realidad, ¿no? Demoliendo esta escuela. Y me gustó mucho que hagan siempre referencia a este libro, que no sé si es de un autor real o el libro existe, ¿no? Que es el símbolo de la angustia, que vuelven siempre sobre ese texto. Y de vuelta a lo que mencioné, ¿no? De esta dicotomía entre el individualismo y el altruismo, ¿no? Que tiene que ver mucho con las acciones de los personajes principales, que hayan sido egoístas en muchos momentos. El caso de Fang, ¿no? De denunciar se ponen por un... Claro, por un romance, o de Wei de entregarle el libro comprometiendo a sus compañeros a Fang para intentar conquistarla, no significa que después no puedan cometer actos completamente altruistas, que es el caso de Fang, que logra sacarlo de la pesadilla a Wei y decir, bueno, yo de una manera me sacrifico, te saco de esta pesadilla para que vos sobrevivas, y yo ya entiendo que morí y que mi camino es romper este ciclo. Y Wei, que va a ser esta llama de que bueno, que también recontra y súper altruista, de decir, sí, yo voy a sobrevivir, con lo que implica eso también, ¿no? De que sea sometido a tortura, del dolor años físico, preso, lo que ¿no? sea. Estar preso, que te violen, que te hagan las peores cosas, para llevar adelante esta revolución, ¿no? Y el último, no sé si el último plano, pero casi, que es como lo más representativo de la película, que es este güey
grande, mirando en un pupitre, mirando enfrente al fantasma de Fang, casi diciendo, metafóricamente, hay que enfrentarse de cara con la historia, ¿no? Con lo que pasó, porque si no, nunca vas a poder salir adelante. Entonces, así que termina así la película, me parece lo más interesante y que vuelve también a ese toque, y además pasamos ahí, empiezan a ver planos más cálidos, ¿no? Mismo en los flashbacks, ¿no? Que esto que no sé, que te engañan con que es un flashback, pero en realidad es parte de sueño, sería, o ese estado por ahí de post-mortem entre Chang y Fang, ¿no? Que son más cálidos esta historia de amor, y que va con, ¿no? Como que la tarea de Wei, además de sobrevivir, fue cargar con este libro, ¿no? Que, viste, llevar guardar este libro para que no se pierda, para que no lo queman, para que no lo destruya el régimen, que lo lleva a la escuela, y adentro guardó durante tantos años también un mensaje que le dejó Chang a Fang, ¿no? Que era un mensaje que solo, además, medio en código o como interna, ¿no? Que es típico de las parejas, ¿no? De que es algo que solo entenderían entre ellos, ¿no? Esta ¿cómo es esto? Alusión al Narciso, ¿no? Porque a él le gustaba dibujar estas flores. También, ¿no? Hablar de Narciso, ¿no? Con este tema del individualismo. Pero que es muy lindo, ¿no? Que Wei durante tantos años haya guardado esa carta de amor para llevársela al espíritu. Sí, ¿no? Y así para mí Fang. casi que lo termina liberando, ¿no? Ella puede reencarnar bajo su creencia o ir al paraíso bajo la creencia de otras personas. Así que en ese sentido me parece que es como la mejor manera de cerrar, y que era todo, te dije, todo es casi un camino de que esta era no el último, pero tiene que ser el bucle donde vos aceptás lo que hiciste, porque algo interesante, y ya cerramos con esto, que lo leí en un momento, una cita que decía, el pecado es permanente, o sea, que ella se haya suicidado no quita todo lo que hizo antes, o sea, por más que no haya sido, viste... Claro, eso no lo te va, que ella se suicida por la culpa, sí. Pero digo, el hecho de suicidarse no elimina la historia de lo que ella hizo, entonces sí o sí lo voy a tener que reconocer, y el haberlo reconocido en este último ciclo, la termina liberando, que de nuevo sabemos, la termina liberando instantáneamente, no sabemos, porque esos 30 años que estuvo Wei no se pueden trasladar a lo que supuestamente tuviese sentido Fang, que es un fantasma, no le pasa el tiempo. Entonces a lo mejor es instantáneo lo que pasó. Volvérselo a encontrar a Wei adulto. Así que, pero eso está buenísimo. Algo que de casualidad me pasó, ¿no? Porque después viene la cortina musical de los créditos y termina y hay una mini escena post crédito. No llega a ser una escena, pero de casualidad, porque me puse a anotar algunas cosas que me habían llamado la atención, que me interesaron de la película. Entonces, viste, lo hice acompañado con los créditos. Igual me gusta ver los créditos de las películas en general. Y hay una voz en off al final que creo que es la voz del profesor Chang, pero podría ser la del director o la de cualquiera, no lo sé. Y no encontré información de dónde salió. Pero que la cita, lo que dice la voz en off es: por favor, vivan en paz y libres, claro. ¿No? Pero me gustó, ¿no? Algo como que, en realidad es como que, y cómo la interpreté yo, ¿no? De que uno no puede elegir vivir o no en libertad, ¿no? Si uno te toca nacer, no sé, en un régimen comunista, un régimen nazista, nazi, no, uno no lo puede elegir. Pero como esa plegaria, eso de utilizar de por favor, lo sentí como que a todos aquellos que muchas veces quedamos por sentado, ¿no? Esto de vivir en libertad, en una democracia, en tener, ¿viste? En poder elegir día a día las cosas que hacemos. Y entonces esa plegaria, como que si vivís, tenés la dicha, ¿viste? De vivir en libertad, de que lo hagas, de que seas feliz y en paz, ¿no? Y que luches por mantenerla, que no lo des por sentado. Exacto. ¿No? Porque el día de mañana sucede una guerra, cambia, o hay un golpe militar o lo que sea. Y nosotros con nuestra historia, ahora este año celebramos 40 años de democracia acá en Argentina, desde el último, el 6º golpe militar.
En mi caso, nací ¿no? nacimos los dos en democracia. Pero por 7 años más o menos. Claro, pero nuestros padres, nuestros abuelos tampoco vivieron, ¿no? O sea, en plena democracia como somos nosotros. Y a veces uno olvida, ¿no? De que en realidad esto no es algo que está dado, ¿no? Que es algo que hay que luchar todos los días por ello y estar atentos a todas estas señales, ¿viste? De entre discursos de odio o discursos, ¿no? Que van germinando, no se te van metiendo. Estas semillas de autoritarismo que, ¿viste? Que pueden aparecer en cualquier lado, ¿no? Y que todos tenemos que acá en Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo, ¿no? De luchar por esta libertad, ¿no? Porque hay mucha gente que no vive y puede disfrutar de ella. Totalmente. Así que bueno, esta fue nuestro regreso al mundo asiático, que la verdad que nos dio tantas alegrías y lo que nos sigue dando. Ojalá que esta temporada podamos volver a tocar una película o varias películas de este continente. Abriendo acá otra arista de terror político. Sí, terror político. Estamos con los subgéneros a full. Por lo menos no hay brujas esta vez. Eso fue Fan Xiao o Detention de John Su, discutiéndola acá en el Invernadero. Ale, ¿nos decís las redes? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror y obviamente en Spotify como el Invernadero Horror Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo episodio vamos a estar discutiendo la ansiada Evil Dead 2, el remake que ya hace mucho estamos esperando que se estrene, así que escúchenos en otro episodio del Invernadero. La verdad que tenemos muchas ganas. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.